Las 2 de la tarde en punto, damos comienzo a un nuevo webinar de nuestra serie de webinars semanales de educación financiera, donde el tema de hoy es un tema bastante contingente, dada la situación actual de las tasas de interés, que incluso se ha visto mucho en las noticias, que ha aparecido esta figura de instituciones financieras que mucha gente incluso desconoce, que son las mutuarias, como una alternativa a los financiamientos versus las instituciones como los bancos. Y hoy vamos a hablar justamente de eso, de bancos versus mutuarias, cuál es la mejor opción para mí, para cada uno, digo, como inversionista. Y el día de hoy me acompaña Priscila Salamanca, gerenta comercial de Cres Inmobiliario, que ¿quién mejor que ella acompañándome hoy, ya que es experta en instituciones financieras, tiene un recorrido de más de 15 años en la banca? Así que Priscila, muchísimas gracias por acompañarme hoy, por poner la cuota de experiencia en el tema. Así que muchas gracias, Priscila. Gracias, Bastián. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas todas. Espero que la presentación de experta no quedarme chica y le faltó que era pongo la cuota de experiencia y juventud también, por supuesto. No, Ya, Bastián, absolutamente. ahí lo que yo pueda apoyar, feliz. Muchas gracias, Priscila. Bueno, como de costumbre, entonces vamos a compartir una presentación en función de el tema de hoy. Priscila, ¿me puedes confirmar si se ve bien en pantalla completa? Sí, se ve bien. Muy bien. Entonces, primero que todo, y como siempre, ¿quiénes somos Crece Inmobiliario? Nosotros como compañía somos una empresa de asesoría de inversión inmobiliaria, somos expertos en asesoría de inversión inmobiliaria, con más de 15 años de experiencia también en la administración de propiedades, y nuestro foco principal está puesto en, como decía, en la asesoría de inversión, pero siempre con un enfoque personalizado. Nuestra máxima, el norte de nuestra asesoría está en maximizar la rentabilidad y maximizar las utilidades que genera la inversión inmobiliaria, pero siempre dependiendo de la situación financiera y la situación económica de cada uno de nuestros potenciales inversionistas. Nosotros los acompañamos en el proceso integral de la inversión, de principio a fin, pero insisto, y esto es un factor gravitante incluso, ya que siempre lo hacemos desde el punto de vista personalizado, por la sencilla razón de que un proyecto inmobiliario, un mecanismo de inversión puede ser muy atractivo para una persona, pero no necesariamente va a ser atractivo para otra, ya que hay algunas variables que son las variables que nosotros vamos considerando en la inversión, que se van, eh, que se van conjugando entre sí y van variando obviamente los resultados que pueden tener la inversión. Por lo que siempre vamos a hacerlo desde un punto de vista personalizado, maximizando, como decía, el eventual retorno que pueda tener esta inversión. Ahora, ¿cómo es el proceso y a qué me refiero con que lo acompañamos de principio a fin? Lo acompañamos de principio a fin de acuerdo a un modelo que nosotros determinamos, el modelo 360, ¿no es cierto? Ya que lo acompañamos primero que todo en la intención de invertir. Lo acompañamos y por qué, y le enseñamos un poco a por qué es tan bueno invertir en propiedades. Lo acompañamos en la búsqueda de la propiedad, de acuerdo con estas variables que les mencionaba, para determinar cuál es el mejor proyecto inmobiliario y cuáles son las mejores unidades dentro de estos proyectos inmobiliarios para que cada inversionista pueda invertir de la mejor manera posible. Lo acompañamos en el proceso de financiamiento, un poco haciéndole guiño al tema que nos convoca hoy, a las mutuarias versus bancos, ¿no es cierto? Lo acompañamos también en el proceso de financiamiento y finalmente lo acompañamos también en el proceso de la entrega de la propiedad, que si bien el hito corresponde a la entrega de llave, no necesariamente es solamente una entrega de llave, sino que hay todo un proceso burocrático de documentación y de negociación detrás, en el cual también lo acompañamos, siendo un canal de comunicación entre las instituciones financieras, entre las inmobiliarias con las cuales tenemos alianza, que son las más grandes que operan en Chile, como por ejemplo Icalma, Inmobilia, Almagro, entre muchas otras.
De tal manera que facilitamos todo ese proceso de documentación, de escritura, gestión de los créditos, y además es todo total y absolutamente gratuito para nuestros inversionistas. Es decir, la asesoría de inversión no tiene ningún costo para nuestros socios inversionistas, y posteriormente lo acompañamos también en el proceso de administración, que es un factor clave dentro del proceso de la inversión, que es finalmente poner nuestra propiedad, ¿no es cierto?, nuestro activo en función del mercado inmobiliario, es decir, ponerlo en arriendo. Y ahí entra Crece Corredores, que forma parte también de la compañía del grupo Crece, ofreciendo el servicio de administración de propiedades para nuestros inversionistas, así como también tenemos otras alianzas que también facilitan el proceso de administración, que dicho sea de paso es uno de los procesos más importantes dentro de la inversión, y hay que saber llevarlo bien, y por lo tanto hay que dejarlo en manos de los expertos, y eso es lo que también nosotros facilitamos. Ahora, y también contamos con presencia en Estados Unidos, algo muy importante también. Lo acompañamos en el proceso de inversión, no solamente en Chile, sino que también en Estados Unidos, eh, mediante nuestra área de Chile, que, dicho sea de paso, también tiene sus series de webinar todos los jueves, por el mismo canal, digamos. Así, continuando con el tema de hoy, como les comentaba, vamos a hacer un parangón respecto de las mutuarias y los bancos. Ponerlo en verso es un poco como para darle color, comillas, al título, ¿no es cierto? Pero no es que la mutuaria versus el banco, sino que vamos a hacer una comparación entre los distintos tipos de instituciones financieras para poder determinar cuáles son sus pros, cuáles son sus contras, y cómo podemos jugar un poco con ellos para poder maximizar nuestra inversión. Por eso el subtítulo, digamos, ¿qué es más conveniente para mi inversión? Ahora, dentro de las principales diferencias, y aquí, Priscila, te pido que cada vez que a lo mejor me falte algún dato, o incluso Y que cometa un error, yo ahí voy a me... tratar de ir aportando en cada uno de los puntos. Gracias. Primero que todo, ¿cuáles son las principales diferencias? La constitución de cada una, es decir, cómo se constituye un banco y cómo se constituye una mutuaria, ya que tienen fines distintos entre sí. Primero que todo, las mutuarias están asociadas a aseguradoras, mientras que los bancos son instituciones financieras per se. Es decir, el banco es una institución financiera. Y punto. Las mutuarias, sin embargo, son muchas veces ramas de empresas aseguradoras. Y por otra parte, los bancos son fiscalizados por la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF, y las mutuarias son fiscalizadas por la Superintendencia de Valores y Servicios. Son dos instituciones distintas quienes las fiscalizan. Ahí voy a acotar respecto a lo que comenta Bastián. Con respecto a las mutuarias, en general, el proceso que ellos tienen de financiamiento, donde son empresas asociadas a aseguradoras, tienen que ver con empresas que administran los fondos de pensiones de las personas que optaron por esta opción a través de empresas aseguradoras. Y principalmente ahí viene su principal flujo para financiar los créditos hipotecarios. Y para los que sean, después nos puedan corregir, la SBS, la Superintendencia de Valores y Seguros, si bien ya no existe como tal y hoy día también pertenece a la CMF, en rigor, la SBIF y la SBS formaron, son parte hoy de la CMF, no obstante, todavía funcionan o siguen funcionando como dentro de la CMF, siguen siendo fiscalizadas por esta rama, las mutuarias de la Superintendencia de Valores y Seguros, y la parte de los bancos sigue siendo más fiscalizada como lo hacía la SBIF antes. Eso. Gracias, Priscila, por la aclaración. Ahora, un poco viendo los pros y los contras que tiene uno y otro tipo de institución financiera. Los bancos, dentro de los pros que tienen, o sea, los pros y los contras, digamos. Los pros es que podemos obtener un mayor financiamiento,
Es decir, en regla general, ojo, acá estamos hablando siempre en regla general, porque hay bancos que, sobre todo con las condiciones actuales, hay bancos que igual tienen financiamientos que pueden ser menores a los de las mutuarias, pero siempre en regla general. En regla general, por ejemplo, hace un año atrás, podíamos llegar fácilmente, comillas, a un 90% de financiamiento. Luego tuvimos este valle, digamos, de sombra, donde los bancos se pusieron más restrictivos y llegábamos hasta el 80%. Pero hoy día, nuevamente estamos viendo alguna eh, Flexibilidad. ¿perdona? Flexibilidad de financiamiento. Exactamente. Gracias. Alguna flexibilidad respecto al financiamiento, donde estamos llegando nuevamente al 90% de financiamiento en algunos casos particulares, por ejemplo. Es menos burocrático, ya que la cantidad de documentos no es tanta, por ejemplo, como la que pueden llegar a pedir las mutuarias. Tienen menores tasas, aquí también hay una leve diferencia, ya que actualmente las tasas que vemos de repente pueden estar incluso similares, pero históricamente los bancos han tenido menores tasas de interés y dependiendo del comportamiento se puede quedar como un buen cliente dentro del banco y eso también a la postre nos entrega un buen historial y obviamente mayores oportunidades en términos de vida financiera. Por otra parte, los contras es que nos da una dificultad para los nuevos créditos, cuando ya tenemos créditos, digamos, un poco en cartera, o bien nos van poniendo un poquito más de traba, menos financiamiento, entre otras cosas. La deuda aparece en el sistema y los plazos para gestionar los créditos también son un poco mayores respecto a lo que son las mutuarias. Un crédito hipotecario puede tomar, no sé, y aquí también Priscila me puede ayudar, 3 meses quizás desde el momento en el que lo gestionamos hasta que ya se firma propiamente tal. Y en ese periodo también podemos, en algunos casos, sufrir variaciones de tasa, que la simulación que hicimos 3 meses antes quizás no vaya a ser idéntica a las condiciones reales de mi crédito, entre otras cosas. Y aquí complemento. A mí hay algo que siempre me gusta aclarar como dijo Bastián, yo he trabajado muchos años en la banca, hasta hace muy poquito estaba trabajando en banco, siempre en el área comercial. Y, y hay algo que siempre me gusta aclarar con respecto a la visión que tenemos como clientes de los bancos y un poco de empatía con toda esta área comercial que yo tuve a cargo mío. Decir que en general al banco, el crédito hipotecario propiamente tal, como por un tema de rentabilidad, no es tan atractivo. Tampoco lo es para el ejecutivo de cuenta que nos tiene que evaluar. No es un producto tan atractivo, no obstante, es un producto que por supuesto los bancos sí quieren cursar porque es principalmente vinculante, que tiene relación con lo que dice Bastián en el punto de que depende del comportamiento, se puede quedar como un buen cliente, porque efectivamente un cliente que tiene un crédito hipotecario en un banco, que tiene una garantía en el banco, en general puede acceder como a más beneficios, a mejores condiciones en créditos de consumo o en aprobaciones. Es un producto más bien vinculante y general, hoy día varía un poco, pero generalmente las personas estamos acostumbradas a mantener la cuenta corriente donde tenemos el crédito hipotecario. Y generalmente vamos a usar esa tarjeta de crédito, si quisiéramos un crédito de consumo, vamos a ocupar ese banco como primera fuente. Entonces, eso es muy importante con respecto al tema eh, de los bancos en cuanto a los PRO. Y menos burocrático, ¿en qué sentido es menos burocrático? Que para una persona que ya es cliente vigente de un banco, en general un crédito hipotecario no tiene que pensar que es un crédito que nos están dando a largo plazo. Por eso en general uno de los requisitos para en todo lo primero van a ser las mutuarias es que los clientes estén bancarizados. ¿Qué quiere decir bancarizado? Que tienen un historial crediticio porque en el fondo están apostando a darte un crédito a un plazo mayor. ¿Y cuándo sería menos burocrático? Para cuando tú ya tienes una cuenta vigente en el banco y el banco ya te conoce tu comportamiento de pago, sabe los movimientos que tú tienes, tiene un historial crediticio también con ellos. Y ahí en ese sentido puede ser bastante más eh, rápida o beneficiosa o no. Rápida, esa es la palabra, más eficiente, una aprobación crediticia.
Y con respecto a los contras, la dificultad para nuevos créditos, este punto está más enfocado, entiendo yo, al tema de los multicréditos, que después ahí seguramente lo va a hablar Bastián con respecto al, a las mutuarias. Y, eh, y aparte los plazos tienen que ver también con los porcentajes de financiamiento. En un banco en general podemos optar a mayor porcentaje de financiamiento con respecto a una mutuaria. No obstante, también el tema de las menores tasas, que se decía que era algo como, Bastián lo puso acá como un tema, lo histórico. Siempre la decisión, la gente no miraba mucho las mutuarias porque las tasas eran mucho más altas y veía los beneficios que a algunos les gustaban, pero hoy día la verdad que las tasas se han equiparado mucho entre ambas. Eso. Dale nomás. Si me estoy extendiendo mucho, me hacen el gesto nomás. No, 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 Estoy no, estamos, acá en un webinar, así que puede ser que me extienda mucho. no, tranqui, estamos todos aprendiendo y de verdad que muchas gracias por las acotaciones a cada punto. Muchas gracias. La mutuaria. Las mutuarias dentro de los pros puede ser que tengan una mayor flexibilidad justamente en el tema de los documentos, como decía Priscila, y también, no sé si en temas de multicrédito, nosotros particularmente no llevamos mucho a eso, ¿cierto? Pero sí mayor flexibilidad en términos de, como viene en el siguiente punto, es que no aparece en el sistema. Entonces podemos gestionar de mejor manera los créditos con las mutuarias, ya que son instituciones financieras, comillas, independientes, ¿no es cierto? Que salen un poco de lo que es la CMF y por lo tanto eso nos da mayor flexibilidad, valga la redundancia, para poder negociar, por ejemplo, para poder ir con una u otra mutuaria. Por otra parte, dentro de los beneficios que tiene una mutuaria es que como forman parte o como son en sí empresas aseguradoras, los seguros vienen asociados en el crédito. Entonces, como los seguros vienen asociados en el crédito, anteriormente, como bien mencionaba Priscila, nosotros veíamos el histórico y las tasas de interés de los bancos eran menores que las de las mutuarias, pero en el flujo de caja, es decir, en el pago de la cuota dividendo que se ve mes a mes con un banco, le indexan los seguros asociados porque ellos tercerizan los seguros. Entonces el seguro se indexa al dividendo y finalmente el dividendo con la mutuaria, como son en sí empresas aseguradoras, ya incluye el seguro y por lo tanto en el flujo de caja las diferencias la verdad es que son marginales. Antiguamente, hoy día, como las tasas están relativamente similares, ese margen se acota mucho más inclusive, porque la mutuaria ya tiene el seguro asociado en el crédito. Facilita el multicrédito, dado el sistema, dado el hecho que no aparece en el sistema, ¿no es cierto? Los gastos operacionales también son más bajos y el crédito un poco más flexible. Dentro de los contras, como mencionaba anteriormente, tiene menor financiamiento, históricamente hablando, tiene menor financiamiento en comparación con los bancos. Es más burocrático en términos de la cantidad de documentos que nos piden para poder gestionar el crédito hipotecario. Digamos, en palabras bien simples, como que nos estudian mucho más para poder entregarnos el crédito. Y las tasas, nuevamente, históricamente hablando, han sido mayores. Pero ese punto que puede ser un contra se aliviana respecto de lo que hablábamos de lo que hablaba anteriormente con el tema de los seguros incluidos dentro del crédito. Claro. Con respecto a los pros, hay también eso que dice que no aparece en el sistema, también para los o las más puristas pueden decir, oye, pero se informa algo distinto. Sí, efectivamente, hace tiempo ya se está hablando, dado que hoy día también pertenecen a la CMF o van a ser fiscalizadas por la CMF, que ya se estaba viendo el tema de que la deuda contraída por las mutuarias se tengan que informar al sistema financiero. Pero hasta hoy eso no se ha concretado, no es así, y por tanto hoy día siguen sin ser informadas en el sistema financiero. Con respecto a lo que dice Bastián, efectivamente los seguros son bastante más convenientes ser ellos aseguradoras. Eh, a ver, en un crédito hipotecario, los seguros de incendio y sismo y el de desgravamen,
el de incendio, voy a hacer más, el de incendio y el de gravamen son obligatorios. Y los bancos no son aseguradoras, por tanto los bancos sí o sí tienen que externalizarlo y tienen que, eh, lo ven con terceros. En cambio, ellos tienen ellos mismos su seguro y en general el precio que van a obtener al no ser corredores o intermediarios, van a ser en general más convenientes. Eh, y el más burocrático, yo también lo vería por el punto que mencionamos en el, con respecto a los bancos, es que lo que decíamos, no necesariamente una mutuaria conoce nuestro comportamiento crediticio. En general uno va a la mutuaria y no eres un cliente vigente, hubiese visto otros créditos. Por tanto, eso hace que se soliciten a veces más documentos, que los tengan que estudiar un poco más y que el corte de a quién le entregan el crédito hipotecario a veces solicita una renta desde rentas un poquito más altas de lo que van a solicitar generalmente en un banco. Eso, pero tiene que ver con el conocimiento del cliente, por tanto, en general, en una mutuaria no va a ser un cliente nuevo, por tanto, tiene que aportar más antecedentes. Ahora, en términos generales, tanto para los bancos como para las mutuarias, yo les recomiendo ser buenos clientes y en general, si ustedes a la primera entregan toda la información muy completa con todo lo que solicitan para evaluar, se facilita mucho y eso destraba todo el proceso. Dele nomás. Gracias, Priscila, por ese pequeño tirón de oreja interno. Entonces, por la documentación, digo. Seguros asociados, como bien mencionaba Priscila, los seguros asociados son obligatorios, el de gravamen y el seguro de incendio y sismo. Y acá un poco, sin darle mayores vueltas, Priscila se adelantó a esto muy bien, de muy buena manera. Efectivamente, los bancos lo tienen que externalizar, mientras que las mutuarias lo incluyen dentro de su crédito. Y por último, respecto a este tema, ya sea con una u otra institución, ¿cómo negociamos un buen crédito? Primero que todo, entregar la mayor cantidad de información disponible y posible, como bien Priscila mencionaba recién. Identificar nuestra situación individual, ser conscientes de cuál es nuestra situación personal en términos financieros para poder determinar cuál es la mejor opción, la mejor oportunidad de inversión, siempre en pro de mi salud financiera, y cotizar en al menos 3 instituciones. ¿Para qué? Obviamente para poder obtener la mejor oportunidad disponible en el mercado para mí. Ahora, haciendo un poquito el guiño respecto de los servicios que nosotros ofrecemos dentro de la asesoría, esta cotización nosotros no la hacemos con 3 instituciones, sino que la hacemos con todas las instituciones. Nosotros los acompañamos a todas las instituciones, o sea, mejor dicho, para hacerlos bien en simple, ustedes nos envían a nosotros la documentación y nosotros vamos a todas las instituciones para presentarle a ustedes como potenciales inversionistas cuáles son las mejores opciones, las mejores 3, 4, 5 opciones, y ahí acompañarlos también en el proceso de la toma de decisiones respecto de con quién vamos a financiar nuestra inversión. Perfecto. Ahí también como recomendación, bueno, el primer punto está súper claro de entregar la mayor cantidad de información porque eh, a veces todavía, bueno, naturalmente somos más desconfiados y a veces dicen, ¿para qué nos piden esto? ¿Para qué me piden el respaldo de otra propiedad? ¿Para qué me piden el respaldo de otro auto? Yo siempre lo digo así, no es porque el banco les va a quitar algo de eso, mientras ustedes no firmen nada, no están dejando nada en garantía ni a favor del banco. Es simplemente, voy a poner un ejemplo práctico. Si yo en el sistema financiero debo 15 millones de pesos, pero en realidad con esos 15 millones no tengo ni siquiera un auto, no he tenido una propiedad, dicen, pucha, Priscila debe 15 millones y ¿en qué usa otros 15 millones? ¿Pasarla bien, en irse de viaje o lo ocupó o en realidad se endeuda? La deuda no es mala, el tema es el comportamiento de pago, cómo yo voy mes a mes pagando mis deudas y tener deudas buenas. En ese sentido, porque nos muestra un historial crediticio. Pero en el fondo es compensar, y que esto tiene que ver con el patrimonio, en el fondo. ¿Cuántos son mis activos? ¿Cuántos son mis pasivos? Y si yo con este nivel de deuda me he dedicado solo a gastarlo o he logrado tener un patrimonio al menos positivo.
Con respecto también al identificar la situación individual, uno de los puntos que son como muy comunes, que nosotros acá también en la empresa lo vemos cuando alguien quiere comprar su primera propiedad, es que a veces tienen un buen nivel de renta, la renta da, está todo perfecto, pero no están bancarizados. Es súper importante estar bancarizado. Estar bancarizado no quiere decir tener cuenta vista, no quiere decir tener una cuenta corriente sin productos de crédito. Estar bancarizado quiere decir tener acceso al crédito. Es decir, puedo no tener deuda de consumo de nada, pero en el sistema me aparece que yo tengo líneas disponibles, que pueden ser líneas de crédito, tarjetas de crédito, o tengo una deuda con un historial en que me van a ir enviando el mes a mes. Si alguien está pensando en comprar, por ejemplo, un proyecto en verde que se entrega en 2 o 3 años más, una de las primeras cosas que tal vez debiese estar viendo hoy es que abrir primero una cuenta corriente para tener al momento de la entrega de la propiedad más posibilidades de que la aprueben y tener un historial crediticio. Y el cotizar también, está súper bien el cotizar y ver, pero eso siempre yo les digo, ojo porque la cotización o las simulaciones que uno puede pedir, la tasa siempre al final se define a la firma de escritura. Entonces, lo que nos estén dando hoy no necesariamente va a estar el próximo mes y el último año hemos visto que ha habido un remesón importante con el tema de las tasas, pero siempre al final yo ahí recomiendo como un entremedio, es que es tener aprobación o preaprobación con más de una institución financiera y al momento de que ya se va a firmar, porque mientras uno no firme escritura o no mande los documentos, cuando ya estamos más cerca de la entrega, las aprobaciones en general duran, hoy día están un poquito menos, pero entre 4 o 6 meses, si no han cambiado las condiciones que se informaron al momento de la evaluación, y al momento que uno ya dice, hoy tengo la entrega en agosto, tengo estas 3 aprobaciones en estos bancos, ahí voy a cotizar ese mes con qué banco me conviene, porque ya vamos a estar más cerca de la entrega de la propiedad. Eso va. Muchas gracias, Priscila. Muy bien. Terminando entonces con el tema de los bancos versus mutuarias, vamos a continuar con una propuesta de inversión como siempre lo hacemos, ¿cierto? Y el día de hoy queremos presentar un proyecto muy interesante que tiene beneficios que nunca antes habíamos entregado y que hoy día lo estamos estrenando, que a continuación los voy a mencionar. Y es el proyecto Celtus, desarrollado por Aconcagua, que tiene fecha de entrega inmediata y está ubicado en Carvajal 358 en la comuna de La Cisterna. ¿Cuál es la gracia? Obviamente, en términos de la plusvalía, la ubicación. Está a 7 minutos caminando del metro Estación Lovalle, muy cerca de lo que es el eje de la Gran Avenida y todos los servicios que eso conlleva y por ende la plusvalía que va a tener nuestra propiedad a lo largo del tiempo. Dentro de las características que ofrece, gimnasio, piscina, full equipado, salas comunes, obviamente también. Y dentro de los interiores tenemos, por ejemplo, ventanas de PVC, sensor de alarma en puertas de acceso y ventanas, cocinas equipadas con horno eléctrico, campana, terraza en todos los departamentos cuentan con terraza, entre otras cosas. Y aquí queremos presentar un departamento de tipología 2 dormitorios, 2 baños, con una superficie total cercana a los 50 metros cuadrados, que tiene un valor de 3.200 UF. Ahora bien, aquí primera novedad, digamos. Generalmente cuando vamos a negociar un proyecto que tiene entrega inmediata, la entrega inmediata siempre nos limita al pago del pie de manera inmediata también. Es decir, una persona que quiere invertir en este proyecto tendría que pagar de manera inmediata, es decir, al día, 15 millones de pesos. Sin embargo, tenemos el beneficio de pago de pie en hasta 48 cuotas, aunque el proyecto sea con entrega inmediata. Eso facilita la inversión en un proyecto, valga la redundancia, que se entrega hoy, ¿no es cierto?, en hasta 48 cuotas de 317.308 pesos según el cálculo de la estimación financiera. Por otra parte, y esto se lo vamos a comentar personalmente para no extendernos, tenemos adicionalmente
hasta un 20% de descuento adicional sobre el valor del pie de la propiedad. Es decir, equivalente a un 2% de descuento sobre el valor de la propiedad, bajo ciertas condiciones que se las vamos a mencionar. Pero tenemos posibilidad además de hasta un 20% de descuento sobre el pie. Y por último, 5 años de arriendo garantizado. O sea, esto es una novedad, ¿no es cierto? Como les decía, y este proyecto lo estamos El ofreciendo, y valor no solo mercado de este, arriendo, el ¿perdona? valor de arriendo, el valor de mercado y un poquito por sobre. No sé qué. Exactamente. Exactamente, es decir, no solo este, sino que tenemos un abanico de más proyectos donde estamos garantizando arriendo durante 5 años. Es decir, ustedes reciben su propiedad y desde el mes siguiente empiezan a recibir un arriendo garantizado de acuerdo al valor de mercado, o bien de acuerdo, obviamente todo esto de acuerdo con estudios para no eh, ir más allá, digamos, pero de acuerdo con el valor del dividendo, al menos para igualarlo. Entonces, son 5 años donde ustedes tienen rentabilidad garantizada. ¿De qué manera? Primero, la venta, comuna de la cisterna, 8,6% de plusvalía de acuerdo con GFK Adimar en los últimos, entre el periodo 2017 y 2021 fines. ¿Qué significa esto? Compramos en 3.200 UF y en 5 años más nosotros podríamos vender nuestra propiedad en 4.834 UF, producto del lugar donde está ubicado. Eso nos genera una utilidad respecto al 15% de pie de 36 millones y medio, que corresponde a un 240% de utilidad neta. Y por otra parte, por concepto de arriendo garantizado, igualando dividendo, tenemos un valor de dividendo proyectado con una tasa de un 4,5 y 15% de pie a 455.000 pesos aproximadamente, y el valor de arriendo igualando el valor del dividendo, lo cual nos da una rentabilidad anual de un 5,39%. Como dato, para finalizar, la rentabilidad promedio en la región metropolitana es de un 4,5%. Aquí estamos prácticamente un punto y medio por sobre, y eso obviamente está definido por lo importante que está haciendo la comuna de La Cisterna hoy en día dentro de lo que es el mercado inmobiliario. Eso por el día de hoy. De repente se me pierde, como estoy compartiendo pantalla, se me pierde el mouse. Bueno, ya estamos un poquito pasados en el 2 minutitos tiempo, pero pasados. este proyecto que le presentó Bastián es súper interesante. Las novedades que él le di con respecto al arriendo garantizado por 5 años, y los otros beneficios lo tenemos, no es general para todos los proyectos que nosotros tenemos, pero sí lo tenemos en 4 o 5 proyectos, Bastián. En 8 proyectos tenemos arriendo garantizado y Claro, los de eh, entrega inmediata, te preguntaba, me parece que son 5, 5. 5, Sí. 5 entregas inmediatas, exactamente, exactamente. A Así 5 que años, ojo. 5 años, tal cual. Es una muy buena instancia, nosotros felices de recibir todas las consultas que ustedes nos quieran enviar. Acá se compartió en el chat grupal donde nos pueden contactar. Síganos en nuestras redes sociales, también están nuestras páginas web, están todo ahí para que si quieren ver esto nuevamente, y si quieren tener una reunión con Bastián o con alguien más para ver algún tema en específico, felices de atenderlos, por supuesto. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los dejamos invitados para el webinar de mañana de Estados Unidos. Muchísimas gracias, Priscila. De verdad, un agrado. Muchas gracias. Y los dejamos invitados a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y nos vemos mañana. Y los estamos contactando. Muchas gracias. Que estén muy bien. Buena Un tarde. abrazo, que tengan buena tarde. Chao, chao. Chau.